Te preguntaba, entonces desde el año pasado ustedes tenían lo de Cedronar, Ministerio de Seguridad. Sí, ¿PAMI? PAMI. ¿Y algo en el AFCA habían ganado? El AFCA sí, fue un convenio específico para hacer el encuentro latinoamericano de cine comunitario y articulamos también 2 encuentros regionales que en realidad eran parte del proyecto que ya tenía para el año el AFCA, pero se hizo como en conjunto. Entonces cuando llegamos a noviembre para hacer ese encuentro veníamos con un caudal de laburo importante en muchos barrios y en muchas organizaciones y eso también intentamos como ponerlo en juego a la hora de hacer el encuentro. Por eso hicimos, en Itatí era Cedronar, como que intentamos que el encuentro estuviera localizado en todos esos territorios donde veníamos laburando desde los talleres. ¿Itatí dónde es? Villa Itatí es en Quilmes. Ah, en Quilmes, sí. Perfecto. Porque Cedronar había 3 talleres, o sea, eran un par de convenios con varios talleres adentro. En Itatí estábamos ahora te traigo. En Cedronar estaba el taller en Itatí, en una organización que no conocíamos, que eso también es algo como que valoramos de esos convenios. Digo, por ejemplo, Cedronar nos quedó debiendo un montón de plata, pero articulamos con organizaciones que nos dan ganas de seguir trabajando, que no conocíamos, como ahí en Itatí, una organización súper pulenta, que habían como 30 pibes cada vez que se iba a hacer el taller. ¿La organización cómo se llamaba? La casita de la cava. Mira vos. ¿Qué? Itatí es un barrio como bastante... dark. Sí, fuerte, no, y un pesado. Barrio como histórico dentro de Quilmes, digamos. ¿Es villa o es barrio sí, pobre? Sí, no, es villa. ¿Qué, mi amor? Bueno, ahora te voy a dar un mate. Después Consumando Escuelas, que es una organización con la que de hecho este año la propia organización gestionó recursos para que volvamos a hacer el taller juntos. Genial. Que están en Matanzas, San Petersburgo. ¿Así se llama? Sí, se llama San Petersburgo. Ahora te doy, está caliente. Pero entonces, bueno, ese convenio, por ejemplo, nos permitió conocer otros compañeros y organizaciones con las que no veníamos trabajando. ¿Les dieron algún tipo de explicación los del Cedronar? El tema es que fue el año pasado hubo mucho cambio de gestión, viste, en el Cedronar, porque estaba Molina, después Molina se fue, el que era el cura que estaba a cargo de la Cedronar. No me acuerdo. Entonces hubo como varios cambios de cabeza y con cada cambio de cabeza hubo cambios de cabeza como en los distintos programas y ese proyecto fue dando vueltas y vueltas y finalmente este año cuando volvimos a reclamar no había nada en papel ahí dando vuelta y bueno, fuimos para atrás, se fueron tirando la pelota, pero bueno, lo cierto es que fue un descuido también de la gestión anterior en ese sentido, ¿no? Claro. O sea, claro. Sí. Así que bueno, pero bueno. ¿Y lo del AFCA? Que ustedes venían trabajando con... Y lo del AFCA no veníamos trabajando, fue la primera vez que trabajamos con el AFCA. Una vez nomás, sí. Que era con estos proyectos que presentaban las carpetas. No fue un Fomeca. ¿Qué? Fomeca. ¿Viste? Tiene pila el grabador. Nunca habíamos presentado Fomeca, nunca habíamos trabajado con el AFCA hasta el momento del convenio. Conocíamos gente dentro del AFCA, pero no habíamos laburado y eso nunca quedó desarticulado también. Y eso sí, bueno, de hecho ya el AFCA no es el AFCA. Bueno, claro. ¿Y vos qué pensás? Me interesó esto que dijiste, ¿no? Que el interés venía más de organismos relacionados a políticas sociales y no del campo propiamente audiovisual, ¿no? Eso es muy interesante para remarcar. Sí, porque desde lo cultural, ¿no? Claro. Desde la concepción que uno puede tener del cine, de la militancia, puede mediar hasta algún prejuicio, te diría. Sí, claro, ¿no? Bueno, ¿Por qué crees que sucede eso, no? Yo no vengo del palo del cine, o sea, dentro del cine movimiento, de cine Toma. Vienen, son Ramiro, Yaira Nahuel, que... ¿Viste? Sí, yo. Toma. Y bueno, eso, quienes tienen formación en la ENERC, critican la formación. Bueno, en la ENERC. Critican la formación de la ENERC. ENERC. De la ENERC, claro. Una mirada más... muy del cine como arte. Sí, centrada en Europa, si se quiere. Entonces, bueno, obviamente que
no hay lugar para un cine hecho en La Matanza, por los pibes de La Matanza. Es fuertísimo, es fuertísimo. Qué sé yo, o sea... Nada, yo te puedo dar una mirada más general, de hecho, dentro de la misma comunicación, o sea, dentro de la carrera de comunicación, pues si se quiere, digo, puede ser pensado como una práctica comunicacional, el cine comunitario, y dentro de la carrera de comunicación tampoco está presente en la formación pensar la comunicación comunitaria, otro tipo de comunicación, es también como una formación muy marginal. Lo comunitario, ¿no? Pareciera que no encaja. Es algo marginal, es algo marginal ciertamente. De hecho, es esto. ¿Qué voces son, o sea, son válidas para producir conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que un investigador, que un cientista social va a buscar para producir conocimiento? Está eso en juego. Ahora te voy a dar, hijito. Claro. Ahora te voy a dar. De hecho, yo acabo de terminar mi tesis de maestría sobre cine comunitario. Genial. ¿Qué tesis hiciste? ¿En dónde? ¿Qué maestría? Comunicación y cultura. Ah, la de sociales. Sí, la de sociales. Y quise hacer como un rastreo de los principales proyectos que marcaron ahí un poco el campo, y no hay nada sistematizado, o sea, hay muy poco, entonces es algo absolutamente marginal dentro del campo. Claro. ¿La entregaste ya? Estoy en eso, la entregué ahora. Bueno, pues sería genial después si me la pasás puedo citar algo de tu tesis. Sí, la estoy por entregar. Esto es para un capítulo de un libro que estamos haciendo con Molfetta, que es un proyecto de estos con PIP, de los del CONICET, ¿viste? Esas siglas tan tan difíciles. Bueno, sobre, bueno, también tenemos ese debate, cine comunitario, audiovisual comunitario, comunicación comunitaria. Bueno, seguimos debatiendo. Siguen debatiendo. Pero desde nuestro lado, claro, lo primero es llamarlo cine comunitario. Claro. ¿No? Y vos ya que venís de comunicación, ¿no? ¿Ves algún tipo de transformación que se da en la gente después de pasar por este proceso de construcción de un relato? Porque al fin de cuentas la historia que se narra es la de ellos. Sí, yo vi los de veteranos y los de los abuelos de Varela. Y después vi alguno más por YouTube de chicos. Digamos... Me estás hablando a mí, claro. Ese es el problema. Ya le pusiste un montón de agua. Si vas a tomar, toma. Sí, la otra vez justo unas estudiantes de comunicación estaban haciendo un trabajo sobre el cine de movimiento y me preguntaban lo mismo. Yo creo que hay un cambio, o sea, creo que se pueden como registrar distintos cambios, depende de los espacios, ¿no? Porque creo que hay cambios que tienen más que ver con lo colectivo en los grupos de trabajo, y creo que hay cambios que tienen que ver más con lo subjetivo, y muchas veces decimos que terminan siendo herramientas de trabajo político. Yo, o sea, trabajo con una organización que laburo con Cine Movimiento, que es AMAD, que es Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, que son mujeres que están o estuvieron en situación de prostitución, sí. que en un momento estaban dentro de la CTA y en un momento dijeron no consideramos que la prostitución sea un trabajo, y se fueron de CTA. Abrieron, claro, pero eso hace 13 años, fue como una discusión fuerte que se intenta invisibilizar dentro del movimiento de mujeres, pero bueno, digo, parte de las que fundaron la MAR CTA se fueron de ese espacio. Claro. Y nada, y ellas van a los encuentros de mujeres, van a mesas con fiscales y pasan sus cortos. Entonces, digo, una organización... Bueno, mucha agua, mi amor. Una organización que tiene una relación súper complicada con los medios de comunicación en general, digo, no quieren dar entrevistas, no quieren dar testimonios en el sentido de... a otro. ¿Entendés? Me fui explotada tantos años, me cagan a palos, o sea, no les interesa, por más de que saben que eso les resta visibilidad, porque muchas veces Claro. Vas a tirar, ya está, ya le pusiste. Lograron ellas mismas encontrar el registro de su propia historia, de su propio relato, de poder construir su propio relato. Esperá que vamos a intentar solucionar esto. Mira, mi amor, te voy a traer un mate para vos. Mamá está trabajando
¿Querés que te ponga la tele? Bueno, buenísimo, dale. Perdón, pero así porque si no, no hay concentración posible. ¿Y qué tipo de transformación vos observás? Porque es verdad que, al menos lo que yo observé, yo entrevisté a la asistente social de PAMI y a gente de ex veteranos. Sí. Y como en el veterano yo lo percibí, porque es un actor directo en la construcción de su relato, ¿no? Como hay otra valoración de sí. Sí, claro. ¿No? Eso es lo que yo percibí. Hay una cosa también del estar presente en la pantalla, ¿no? De ese, no solo de poder relatarte a vos mismo, de contarte a vos mismo, sino de verte y que otros te vean. Me parece que hay algo de eso que es fuerte, ¿no? Porque hay como un registro de lo visual. De que el protagonista soy yo. Y que estoy en la pantalla, no estoy en mi celular porque una amiga me grabó, sino que estoy en ese video que está ahí en la pantalla grande, ya sea por... Y eso... Sí, Pichi, ahora lo vamos a poner, tranquilízate un poco. Está traumado con las pilas. Sí, tiene pila, baby. Es que me vio con pilas, viste, que le cambié de grabador. Sí. Tomá, estas son viejas, no, ¿querés? No, porque no, aparte no quiero que juegue con las pilas. Sí tiene pilas, hijito, sí tiene pilas. Y si no tiene pilas, que puede ser que tengas razón, se las vamos a cambiar por esto. Escúchame, ¿y si vas a jugar algo a tu pieza? ¿No capaz Sí. Voy a cambiar no Ana. ¿Qué ves? No Ana. Bueno, hoy la tecnología no nos ¿Pero qué pasa, acompaña. pila? ¿Qué le pasa a las pilas? Perdón, ya sé. ¿Cómo se llama el nene? Nilo, con N. Nilo, qué nombre original. Pará, Nilo. ¿Qué, de alguna lengua originaria? Y en realidad es un nombre que conocimos cuando fuimos a Bolivia, la Isla del Sol. Un nena que vivía ahí, que nos hizo como de guía, se llamaba Nilo. Ay, y nos encantó el nombre. Pues era Aymara, ¿no? Entonces. Sí, después escuché también, bueno, sé que hay como un cantante conocido boliviano que se llama Nilo, pero también en Brasil lo usan. Así que, no sé. Mira, Nilo. Bichi, en la compu te pongo, ¿querés? Porque no sé qué le pasa a la tele, que no quiere arrancar. Espera, porque si no le entretengo, hasta 5 minutos No, me inventar algo. Mira, ahí te pone mamá la compu. Nilo. Mira, Bichi. ¿Qué querés ver, Nilo? ¿Qué? No, pero te estoy preguntando qué querés ver acá en la compu. ¿Eh? ¿Dora? Bueno, gracias. Ahora yo soy una bebé. ¿Tenés chicos? No. No, porque el audiovisual para niños está bien. Sí. ¿Qué ver y qué no ver con los niños? Sí, me imagino. ¿No le pones samba? Sí, lo que pasa es que para Samba, para algunas cosas todavía es chiquito él. Tiene igual el muñeco de Samba. Muy bien. Claro, sí. Samba es lo más, pero para algunas cosas todavía... Espera... No, ella no. No, pará, se está cargando. No es el de Dora. No es el de Dora porque no cargó. Es Ahora estamos con Dora la Exploradora que ¿Está bueno? tiene... A mí me gusta que están siempre con un mapa, ¿viste? Y hacen como mira. cosas con el mapa, pero después hablan un Spanglish. Hacen así, tiene un Spanglish que les enseña algunas cosas en inglés, que eso me parece un espanto. Pero bueno. Y antes estaba mucho con Peppa Pig, que yo lo odiaba. Después no te gusta Peppa Pig.
Un artículo que decía que era feminista y marxista, leninista, pero cuando dije, bueno, que lo vea un poco, pero yo no hacía esa lectura en el dibujito, pero dura. ¿Sí? No, ahí. Ah, sí, ahí. Sí, ahí, ¿viste? Regalos. El de los regalos, pero no, ese no. Acá está. Ay, No, por ese de los regalos no, este no. Porque ese no se entiende. El de atrás no está en la compra. Este está. Está, vamos a ver cuál hay. Ese es el que está ahora. ¿Sí? Qué feo. No, te decía que para mí hay algo fuerte del construir la mirada, que es esto, no es solo el relato, contar tu historia o poder construir ese relato, sino de la posibilidad de construir la mirada, en esto de no ser siempre los observados, ¿no? Claro. Eso me parece que es fuerte. Claro. Y ellos, digamos que toman los parámetros también de lo que, de las formas de narrar que les son más inmediatas, la televisión, internet, Sí, ¿no? claro, sí. Digamos que casi automáticamente plantean Sí, una no- forma de relato. Sí, que obviamente no es que hay una destrucción del relato hegemónico y otra cosa nueva, sino que obviamente la alfabetización audiovisual El que tema también es fue una poder, manera- digamos, vivir la experiencia y reflexionarlo, ¿no? Claro, pero porque aparte es esto, pones en escena cosas que quizás cuando las pones en escena las repensás, ¿no? Claro. Entonces hay millones de cortos de cine en movimiento que aparece la cana, que, ¿viste? Porque es el entorno cotidiano. Entonces, ahí el otro día Ramiro me contaba un corto que están haciendo ahora con los pibes en la escuela técnica de la UNSAM y bueno, y había dos que estaban robando y cayó la cana y se escondieron y entonces la cana agarró a dos que pasaban caminando, ¿no? Entonces, digo, y hay un montón de cortos de cine en movimiento donde está presente la policía, por ejemplo. Y hay un montón de cortos donde está el poder de definir ese momento en el que estás por hacer algo que puede cambiar tu vida. Tiene que ver, por ejemplo, salir esto a afanar y las consecuencias de eso. Claro. Entonces, digo, ese relato nunca está visto del otro lado. Nosotros siempre vemos el relato sobre esas cosas, lo vemos de la mirada de la policía o al que robaron, digo, en la tele, por ejemplo. Claro. Nunca vemos el relato del pibe que se está jugando la vida, que está decidiendo si sale a hacer eso o no, porque, no sé, porque no tiene para morfar, o porque no, ¿entendés? Claro. Porque está pensando para dónde va su Claro, vida en un otro punto de contexto vista. completamente adverso. Claro, perfecto. Y ahí en la escuela del UNSAM, digamos que trabajan ahí, pero por fuera No, de, sí, eso es, del o sea, circuito. Ramiro labura como docente en la Ah. escuela, es una escuela técnica que... Y digamos lo hacen como cine en movimiento también. Sí, no, qué sé yo, Ramiro es cine en movimiento, no Claro, es que Ramiro trabaja como Ramiro García, docente Claro. de tecnología, no me acuerdo qué otras materias, no es que se contrata cine en movimiento, pero Ramiro cine en movimiento, labura desde la perspectiva de la que Claro. laburamos en cine en movimiento, lo mismo en los centros de formación profesional, trabaja también de unos talleres en el Centro de Formación Profesional de La Matanza, y bueno, también, nada. Claro, sí, entiendo, sí. Yo acá tomaba nota de esto que vos decías, que en este nuevo contexto se ve que las propias organizaciones son ahora las que aparecen como gestionando para que vuelvan a filmar algo, ¿no?
Creo que esta también es una consecuencia de los cambios que puede producir la realización audiovisual de este tipo, ¿no? Sí. Que ellos empiecen a autogestionar para realizar un nuevo trabajo. La autogestión como práctica, si se quiere. ¡Ay, qué bueno! Como práctica dentro del audiovisual es un horizonte, pero me parece que de alguna manera está lejano esto, qué sé yo, como lo piensa el grupo Chasqui en Perú, que piensan toda la cadena productiva, ¿no? Del cine comunitario, entonces piensan en la instalación de microcines y pensar eso como una unidad productiva, donde entonces se piensa qué se genera alrededor de eso para producir. Digo, bueno, se vende, hay un buffet y entonces con ese buffet, cuando proyectas la película haces un buffet y lo que vendes en ese buffet te sirve para sostener o darle sostenibilidad a ese proyecto. En el caso de Sumando Escuelas, nada, es una organización con cierto recorrido, que vinculada a la CTA, y entiendo que viene por ese lado. Creo que es claro, el horizonte, la posibilidad de autogestionarse, pero por lo pronto las organizaciones con las que laburamos nosotros, que son organizaciones de base, en este contexto van a tender a intentar suplir muchas ausencias del Estado, ¿no? También. A diferencia de Chasqui, ustedes piensan más en la producción. Sí, no es que no creamos en toda la cadena productiva, no lo estamos haciendo, no lo hicimos hasta el momento. De hecho, es como una mirada que aprendimos de ellos y que conocimos con ellos, no es algo que nosotros venimos desarrollando. Pero sí se proyectan en algún momento los cortos. Sí, claro, sí, obviamente el taller tiene sentido en sí mismo, por un lado, en el proceso subjetivo y colectivo que se da en ese espacio, más allá de la producción. Por otro lado está la producción como posibilidad de generar un relato dentro de ese taller, y después obviamente la proyección en ese territorio, en esa comunidad, en esa organización, como posibilidad de que quienes participaron de ese espacio le muestren a los demás lo que hicieron como primera instancia. Después los cortos se mandan a festivales, los cortos se pasan en universidades, en escuelas, con la posibilidad de las múltiples lecturas que salen de esos cortos por otros actores, digamos, sociales que no estuvieron involucrados en sí en ese taller. Pero no tenemos la capacidad de pensar como la cadena completa en este momento. ¿Cuántos son ahora? Debemos ser 12 más o menos. Ah, bueno, es un grupo... Sí. 12, un grupo interesante. Sí. Pero me parece, la idea del microcine de Chasqui es más pensada desde los actores territoriales, en el sentido que es un proyecto para la organización del territorio, más que, Cine Movimiento puede acompañar eso, pero me imagino, la casita de la Cava de Villa Itatí impulsando el microcine, porque tiene que ver con la gestión de lo local. Claro, perfecto. Perfecto. Y yo acá vi unas notas que me las mandó por Facebook Ramiro, que son 2 extractos de los libros de Kusch, ¿no? Sí. Y que, bueno, yo leí Kusch fuera de la facultad, porque viste que parece que está prohibido. Parece que está prohibido, ¿no? Es patético. Uno que habla sobre justamente la enseñanza, charlas para vivir en América, es el extracto, y el otro, tradición o cultura, ¿no? Sí. Respecto al arte como revelación y demás. ¿Qué fue lo que les interesó de Kusch? Yo puedo hacer mi interpretación, decir, me sirve este concepto de Kusch para bajarlo a los chicos. Sí, no sé, ahí creo que también cada uno tiene como su apropiación de Kusch. Me parece que Kusch tiene interesante esto, que no es solo Kusch, lo hacen otros pensadores, pero por un lado de derribar las certezas de los métodos, ¿no? Esto de pensar que primero, derribar obviamente las certezas de los métodos occidentales, ¿no? Claro. Eso como primer medida de poder pensar una cosmovisión y una geocultura, como dice él, que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro continente, con nuestros barrios, ¿no? Él lo piensa más en clave, si se quiere, de la local, cultura originaria, pero se puede pensar también en clave
urbana y suburbana de los barrios periféricos de Buenos Aires, ¿no? Eso me parece que es como un primer aporte, a diferencia de otros autores y autoras, que es pues esto, pensarnos en clave local, el pensar situado, que nosotros decimos que el correlato del pensar situado es el mirar situado para el cine comunitario, ¿no? Claro. O sea, el situado por el hecho de que se da en un contexto preciso de producción. En determinadas, claro, coordenadas geográficas y temporales. O sea, no va a ser lo mismo un corto que está hecho, digo, más allá de estas como temáticas generales que te decía, por ejemplo, que aparece la policía en varios cortos. Necesariamente no va a ser lo mismo una producción que se hizo en Itatí, con pibe de 15 años, con determinadas características de esa organización, que un corto hecho por mujeres en situación de prostitución, o un corto hecho por veteranos de Malvinas. O sea, claro, ese contexto que te lo da el momento de hacer el taller, pero la historia que trae la gente que llega al taller, o sea, necesariamente te da otro relato. Y el situar va en contra de la universalización también, ¿no? Y de la generalización contra la que Push y muchos otros filósofos discuten. O sea, el pensar... Perfecto, claro. Contra lo universal. Sí, contra la generalización y la homogeneización. O sea, no, somos distintos, y por eso cada vez que vamos a un taller hay que pensar ese taller con su particularidad, porque no hay esto, y ahí también Cuya avanza, no hay un método único del cine comunitario, si se quiere, o de cualquier otra cosa, que bueno, no, entonces vamos y primer día esto, segundo día esto, tercer día esto. ¿Por qué no? Porque los métodos son falibles, porque trabajamos en incertidumbre, porque trabajamos con personas que le pasan cosas, entonces hasta las certezas no va más. Y después Cuya tiene un término que para nosotros también es como gráfico, si se quiere, y con bastante, que hace sentido por todos lados, que es esta idea del hervidero espantoso, ¿no? No la conozco, ¿no? Que nada, es esta idea de... ¿Dónde la da? No sé en qué bueno, lo voy a libro, rastrear. pero... El hervidero espantoso es como ese lugar donde, o sea, todo lo lindo que te muestra la tele, bueno, en la contracara, eso es el hervidero espantoso, donde pasan todas esas cosas terribles que nadie quiere contar, nadie quiere ver aparte, ¿no? O sea, digo, si vos vas a Itatí, si vos vas a Oculta, y así como estás en Oculta y sabés que cosechando sueños donde está René, le ponen el cuerpo todos los días, pero está todo el tiempo lidiando, digo, con el trance de la esquina, que los pibes están ahí todo el tiempo al borde de que les pase otra cosa. Digo, es el hervidero espantoso. Si vas a Soldati, que convivís con la basura y el olor a basura en la calle, digo, y vivís en un lugar donde te entra frío, donde te entra agua, claro. Digo, hay que pensar, o sea, es otra forma de pensarse a uno mismo situado en el mundo. Entonces, cuando vos vivís de determinadas maneras, mirás el mundo de determinadas maneras. Cuando vivís en otras de determinadas maneras, lo ves de otras así de maneras. simple y de sencillo. ¿Y mirar situado? Sería la misma... sí, concepción. Es la misma concepción. El mirar situado no la es mirada, de Cuya, es como nuestra traducción claro, a lo audiovisual, digamos. ¿Qué es esto? O sea, decir, como Freire dice, la cabeza piensa donde los pies pisan, nosotros decimos la cámara mira o enfoca donde los pies pisan. Ay, qué frase fantástica. ¿Dónde lo dice? Freire, no sé. Nosotros... Pero es como conocida como esa lectura también de Freire, pues de hecho la educación popular también está planteada desde ese lugar, ¿no? La educación popular tiene que ver con contextualizar esos procesos pedagógicos con las personas, los adultos, en el caso de Freire, con los que laburaba, ¿no? De pensar el contexto, no es lo mismo dar clases en una escuela de Recoleta que dar clases en la escuela de Ciudad Oculta. Claro. ¿Qué pasa?
Pero bueno, un poco para nosotros el mirar situado como traducción del pensar situado es un poco como la síntesis de alguna manera, ¿no? Claro. Y así como mencionaste, bueno, Kusch, Freire, ¿algún otro autor ustedes así, digamos, lo tienen como ponderado para el trabajo que hacen? Pues supongo que entre ustedes se deben de pasar lecturas, ¿no? Sí. Quizás no se juntan tanto a veces por horarios y demás. No, a espacios de estudio no tenemos compartidos. Qué sé yo, dentro de lo que es más la tradición del audiovisual, obviamente Birri, Cine Liberación. Claro. Birri, aparte de hacer películas, también tenía como, lecturas interesantes. Sí, claro, sí. Y después tiene que ver con la formación. Bueno, ahora estamos enganchados, no leímos mucho, pero lo que leímos nos gusta. Uy, mirá lo que encontraste, hilo. Con Carlos Escliar, que labura más el tema de Escliar, S-K-L-I-A-R. ¿Es argentino? Es argentino, pero vive mucho en Brasil. ¿Eduardo? No, Carlos Escliar. Carlos. Y vive en Brasil, mirá vos. Va y viene, no sé ahí bien cómo es yo lo tuve en la maestría, pero el tipo trabaja fundamentalmente en el tema de educación y habla también de cómo se construyen las relaciones con el otro, ¿no? Y cómo es ese otro, cómo lo construimos, Claro. nosotros en ese proceso. Cuando habla del proceso pedagógico, dice muchas veces, a ver si me acuerdo la frase, que es hablamos, no, la voy a buscar, después te la voy a pasar, pero habla de la posibilidad de tener que tejer tramas de amorosidad con ese otro con el que estás construyendo procesos pedagógicos. Ahora lo buscamos. De amor. De amor, o sea, Fabio dice el cine es un acto de amor. Birri en el libro ahí que retoma las conferencias, las de Estados Unidos, dice también la relación que construimos como cineastas tiene que ser, entre otras, de respeto, y aunque el término ya haya pasado de moda, de profundo amor con ese otro con el que vamos a hacer una película. Qué maravilla. Y nada, Escliar habla de eso también, incluso cuando estamos, porque también decimos que nosotros, o sea, nos transformamos en esos procesos de los talleres, no son solo los pibes o las personas que pasan por el taller, porque si vos no te pasa nada, estás hablando de otra cosa. Entonces eso es fuerte. Después en la misma dirección con lo que tiene que ver con pedagogía, nos gusta y la conocemos a Carla Weistock, que es socióloga también de las facultades sociales, y habla de las pedagogías de las ternuras frente a las pedagogías de la crueldad, y nada, también nos gusta. Y ella es, digamos, su maestro es Rubén Dri, que es otro filósofo. Bueno, Rubén también lo tenemos ahí como un padre, como un maestro. Bueno, yo personalmente Washington Uranga, que es mi director de tesis y que es también como dentro del campo de la comunicación. No lo conozco. ¿Es de sociales? Es de social. ¿Te caíste?